Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta interesante serie de lecciones titulada La misión de Dios, nuestra misión. Ya vamos por la semana número 7. Eh, También quiero hacerle partícipe de mi emoción al comenzar el otoño. Fíjense que el otoño para mí es una de las estaciones favoritas. Todavía recuerdo la primera vez que yo vi estos árboles de colores naranja, amarillos y rojos. eh, Hace muchos años ya, pero eso se quedó ahí grabado en mi mente. Así que eh, estoy muy emocionada por esa parte. Pero antes de comenzar o de continuar esta lección tan interesante, fíjense, me encanta cómo estos escritores están abordando algunos temas. Como le dije, a mí me encanta el tema de las intenciones y vamos a continuar con las intenciones. Pero antes de seguir adelante, vamos a pedir la promesa que nos hizo Dios de mandar su Santo Espíritu con nosotros por medio de la oración. Oremos. Amado Padre, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. Agradecidos estamos de ti por tus múltiples bendiciones, por tu cuidado, porque nos da un día de descanso en que podamos apartarnos de nuestras faenas, de nuestros problemas seculares, Señor, y entrar en ese reposo que tú nos has dado. Y en este momento, Señor, que sacamos para compartir tu palabra con estos videos con las personas que tienen a ver, que tienen a bien acompañarnos cada semana o que lo hacen por primera vez. Te damos gracias también por ellos, que tú bendigas su vida, que los proteja, que los cuide, que guíe sus pasos, sus pensamientos, que supla todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, de cualquier índole. Y también queremos pedirte por esos países que están en conflicto, que están pasando por dificultades alrededor del mundo, Señor, por las personas que están pasando por situaciones sumamente difíciles, más de lo que podamos entenderse con cada uno de ellos. Y que al abrir tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y abra nuestras mentes y nuestros entendimientos para que podamos saber lo que tú quieres para nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante titulado Misión en favor del prójimo. Vamos a ver quién es nuestro prójimo. Y el versículo para memorizar nos dice, Él respondió, amará a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Y dice aquí, todos conocemos ese pasaje de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. No obstante, nuestro amor por Dios puede ser bastante superficial si nosotros no obedecemos. Fíjese que a veces nosotros vemos a Dios como un Dios autoritativo que dice esto es, si tú no lo haces, te voy a mandar rayos y centellas. O lo vemos como un Dios permisivo que dice ama a Dios y haz lo que tú quieras. Pero realmente Dios es un Dios con autoridad. Fíjense, Dios suple todas nuestras necesidades, ya sea físicas, emocionales, eh, espirituales. Nos da todas las cosas, pero también nos pone límites. Nos pone límites porque nos dice, mira, no hagas esto y nos dice la razón. Fíjense, esta semana yo encontré una cita, quizás la he leído muchas veces, del deseado de toda la gente. Solamente es una fracción de esta cita que dice, está hablando de Jesús. Su corazón rebosa de amor por toda la familia humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Y esto tiene una razón. Amaba demasiado a los seres humanos para guardar silencio mientras estos seguían una conducta funesta para sus almas. Las almas que él había comprado con su propia sangre. O sea, la razón por la cual Dios no pone límites es porque cuando Dios dice no, aquellas cosas que Él nos prohíbe, es porque
nos va a llevar tarde o temprano a la destrucción. No es simplemente, no es un no arbitrario, es un no que tiene razón. Dice Charles Stanley, un doctor, ya murió, es un teólogo buenísimo, dice, no podemos perder nada bueno si obedecemos a Dios. O sea, la razón de obedecer a Dios es preservar nuestro bienestar. Dios quiere preservar nuestro bienestar, que estemos bien. Por eso nos pide que obedezcamos. Ese es el amor de Dios, el que suple nuestras necesidades en todos los índoles, no solamente de una manera, pero también nos pone límite y nos explica por qué. No solamente nos dice no y ya porque se acabó, porque yo sé. No, nos dice no porque esto, no por tal cosa. Aunque amar a Dios es bueno e importante, Dios también quiere que amemos a los demás. Cuando nosotros tenemos ese amor a Dios, ese amor de Dios, podemos amar a nuestros semejantes. Yo creo que de otra manera no es posible. Lo vamos a ver con las intenciones de la semana pasada, lo vamos a ver por malas intenciones, pero cuando amamos a Dios, Dios nos da su amor y nosotros podamos, primero nos amamos a nosotros mismos y luego podemos amar a otros. Y esta semana vamos a ver un personaje muy interesante que vino a entrampar a Jesús, así mismo. A Jesús siempre venía, por lo general venían los escribas y los fariseos a querer hacerlo caer, a entramparlo, pero Jesús, que otra vez vamos a ver los motivos y las intenciones, Jesús podía leer los motivos y las intenciones y él sabía. Esta historia la encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 20, y comienza en el versículo 25. Y Lucas, el doctor Lucas, nos está narrando la historia de un doctor también. Y dice aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo a, a Jesús para probarle. Esto no era una pregunta sincera, era para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta fenomenal si hubiese sido sincera con las intenciones correctas, pero las intenciones no eran las correctas. Dice aquí que al acercarse con escepticismo, o sea, escepticismo e incredulidad, es probable que ni siquiera sean serios sus preguntas, pero aún así podrían ser alcanzados. Así es precisamente como Jesús trató al doctor de la ley. O sea, este hombre vino con malas intenciones y Jesús vio más allá y vio esa oportunidad, vio eso como una oportunidad para él hacerle entender a este hombre, eh, hacerle conocer lo que él quería conocerle, darle a entender lo que él quería. Dice aquí, esta pregunta era una oportunidad para incitar a este hombre a escudriñar su propio corazón. Saben, nosotros muchas veces escudriñamos todo lo que está alrededor de nosotros, pero no escudriñamos nuestro propio corazón. Si nosotros escudriñamos nuestro propio corazón, nos daríamos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Dios como Salvador. No solo verlo como un Salvador que está aquí, a que de vez en cuando le pedimos cosas materiales o lo que sea, sino de un Dios que necesitamos, que es primordial para nosotros vivir. Eh, Dice aquí, aunque conociendo los motivos del doctor de la ley, Jesús no iba a ignorarlo ni a faltarle respeto. Esto me encantó. Saben, nosotros a veces tenemos que olvidar que no importa de cómo la otra persona nos trate, la manera de que esa persona nos trata, habla de esa persona. Nosotros no debemos pagar mal por mal. Si esa una persona nos falta el respeto, como dice aquí, que le faltó el respeto a Jesús y quiso entramparlo, Jesús no le devolvió con la misma moneda. ¿Por qué? Porque cada persona da de lo que tiene. Si una persona falta el respeto o sea, conscientemente, a veces uno lo hace inconscientemente, a veces es una falta de respeto y para uno no lo es. Es cosa de percepción, de ver la vida, pero este hombre lo estaba haciendo conscientemente. Uno no debe responder, o sea, uno no debe darle el mismo trato a la persona como te trata a ti. Si alguien te trata mal, con falta de respeto con la otra, usted trata a esa persona con respeto y con dignidad, porque eso habla de usted.
La forma en que te tratan habla de la otra persona. La forma en que tú tratas habla de ti. Si alguna persona eh, habla, o sea, habla de una manera, no sé, mal, pues uno no puede hablarle a esa persona de la misma manera. Eso realmente uno no debe rebajar sus principios. Uno no se puede, como decía yo hace mucho tiempo, uno no se puede poner en rebaja. No puede rebajar ni sus valores ni sus principios, eh, sea lo que sea. Al fin de cuentas, ¿qué pregunta podría ser más importante que esto? O sea, la pregunta era supremamente importante. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Realmente no tenía que hacer nada, él solamente tenía que creer Juan 3:16. No importa cuáles sean nuestros rituales o prácticas religiosas, detrás de todo ellas es una pregunta crucial. En contraste con esto, ¿qué otra cosa importante realmente a unos seres cuya vida se describe como un vapor? O sea, nosotros somos como un vapor que con el tiempo se desvanece? ¿Por cuál es la única opción a la vida eterna más que la muerte eterna? En Primera de Corintios 15:30 al 31, Primera de Corintios, Primera de Corintios, un momento. Primera de Corintios. Lo voy a leer. Realmente aquí lo que Pablo dice está hablando de la resurrección. Pablo dice que si la resurrección no existe, entonces comamos y bebamos, que mañana no moriremos. O sea, realmente la resurrección es tan importante. La pregunta es, ¿qué observación hace Pablo aquí para subrayar la importancia de la vida eterna? Realmente la vida eterna es lo que nos hace a nosotros, es la motivación para nosotros. Eh, Seguir adelante, vivir la vida cristiana, aunque recuerdo hace muchos años un predicador que decía que si no existiera el cielo, si no hubiera vida eterna, sería bueno vivir como sea la vida cristiana, pero realmente esa es la, la motivación. Aunque las motivaciones de este hombre fueron dudosas, el intérprete de la ley plantó una pregunta, o sea, volvemos a la semana pasada. La pregunta era genial. Lo incorrecto eran las intenciones. Este hombre tenía unas intenciones correctas, pero vamos a ver cómo Jesús, aún de una mala intención, sacó algo muy provechoso para enseñar una lección a los que estaban ahí, y esa lección ha llegado hasta nosotros. ¿Cómo podemos estar atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para dar testimonio, aunque las circunstancias no sean óptimas? Eh, Fíjese, a veces hay personas que nos ponen a prueba, me ha pasado, eh, no con buenas intenciones, pero si usted actúa ante estas situaciones de manera sincera, usted puede darle una oportunidad a esa persona de ver a quién es realmente es usted, de que esa persona aprenda quién es usted. Eso es muy interesante. Eh, a veces la gente te pone a prueba con mala, con buena intención, a veces quiere hacerte resbalar, otras veces simplemente, no sé, hay personas que le encanta estar haciendo jugar a Dios, pero sea lo que sea, si usted es íntegro, si usted es sincero, puede ser que eso sea una oportunidad para darle una lección a esa persona. Eso fue lo que hizo Jesús. El método y la respuesta de Jesús. La Biblia nos dice que el doctor de la ley había ido a ponerle a prueba a Jesús, como pasaba en muchas situaciones. Pero Jesús sabía cuáles eran situaciones. Jesús leía los pensamientos. Sabe que hay personas que son muy observadoras y además han estudiado mucho la conducta humana y pueden más o menos percatarse cuando una persona viene con malas intenciones. Otras realmente no se dan cuenta, pero Jesús, que leía la mente, él sí sabía. Y por cierto, nosotros no conocemos el corazón ni los motivos de las personas quienes nos interrogan, ¿verdad? A veces hay gente que de otras religiones nos preguntan por nuestra fe, y aquí
da el ejemplo de los musulmanes, que a veces te pueden preguntar en qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios. Fíjese, hace mucho tiempo estaba hablando con un musulmán y me dijo, ¿saben qué? Jesús está muy molesto con ustedes porque Él en ningún momento le dijo que usted era Dios, que Él era Dios. Si ustedes lo están llamando Dios. Eso me dijo. Eh, ¿Por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la Trinidad? Esas son preguntas que pueden ser preguntas para tratar de enredar a uno, pueden ser preguntas que son sinceras. Aunque parezcan preguntas provocadoras, la necesidad de Jesús puede ser auténtica. O sea, estas personas pueden hacerla de manera auténtica y representar un profundo anhelo vacío. Quienes formulan las preguntas, no conocemos el corazón de ellos, pero tampoco es nuestra tarea. Simplemente tenemos que satisfacer la necesidad de los demás, que podamos independientemente de sus razones más profundas. Y aquí nos dice algunos textos y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda a entender estos textos, a entender la respuesta de Jesús al doctor de la ley? Y uno de ellos es Hechos 17:11. Y esto no está hablando de los bereanos. La semana pasada yo hablé de los bereanos, que esta gente todo lo, todo lo comprobaban con la Biblia. Y aquí no habla de ellos. Hechos 11:17. Si Dios pues le concedió el mismo don que nosotros hemos recibido, no está hablando de los bereanos, estoy confundida, es Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándolo cada día la escritura para ver si las cosas eran así. O sea, los bereanos recibieron la escritura y ellos no creyeron. O sea, ellos no escribieron solamente de palabras, sino que ellos verificaban con las escrituras si era verdad. Esta gente era muy estudiosas. Y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, Timoteo desde niño había conocido las escrituras por parte de su mamá y de su abuela Loida. Un versículo dice que porque desde niño has conocido las escrituras y sabe que son útiles para corregir, para redarguir en justicia. Y aquí nos dice, segunda de Timoteo 3:6, el cual, ay, perdón, estoy en Tito, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente para toda buena obra. A veces queremos respuesta, pero no nos esforzamos por encontrarlo. Fíjense. Hay una canción que yo he escuchado mucho, una canción, digo canción cuando alguien repite algo mucho. A veces eh, la persona dice que, o sea, rebaja el hecho de que una persona aprenda de la Biblia. Hay muchas veces en un lugar hay una persona que quizás toma el tiempo para estudiar las escrituras y quizás eh, sabe, lo digo entre comillas, nadie sabe todo. Y entonces los demás, pues, quieren quitarle el mérito diciéndole que no hay que saber tanto, que no hay que ser erudito. Yo siempre he dicho, mire, si usted tiene 2 o 3 años en una iglesia, mire, usted tiene que ser un erudito. Usted pasa 4 años en una universidad y usted tiene un título en una especialidad. Así que si uno le dedica tiempo a investigar la Biblia, uno realmente va a aprender. Lo más importante es permitir que lo que uno aprendió haga un cambio en la vida. Dice aquí, ¿qué está escrito en la ley? O sea, este hombre viene a entrapar a Jesús y Jesús, él era una persona, o sea, Jesús era Jesús, era muy asertivo, le da un giro de 180 grados a la pregunta y le tira y le da la pregunta, le contesta con una pregunta. ¿Qué dicen las escrituras? O sea, las escrituras lo dicen.
Tú conoces las escrituras, tú eres un experto, un erudito en las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras? Contesta tú tu propia pregunta. Dice aquí, Jesús señaló un aspecto muy importante del aprendizaje. En lugar de limitarnos a escuchar lo que otros tienen que decir, aprende por ti mismo. Hay que aprender por nuestra cuenta. La respuesta ya está allí. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón para inculcarnos y decirnos qué tenemos que hacer. Dios nos habla a través de su palabra. En ella podemos encontrar toda verdad que necesitamos saber respecto a lo que debemos vivir y cómo debemos tratar a los demás y heredar la vida eterna. Fíjense que los otros días yo estaba hablando con una persona, estábamos hablando de este tipo de personalidad narcisista. No recuerdo si fue ella que comenzó el versículo y le busco yo el versículo. Y ahí está el texto bíblico donde habla de los narcisistas. Ya en la Biblia estaba, y esto es un descubrimiento que se ha hecho. Esa personalidad se descubrió quizás a mediados de los 50, 60, por ahí, o quizás más adelante. Y ya está en la Biblia. Eh, Dios no ha dado la escritura, en ella podemos encontrar toda verdad que necesitamos saber con respecto a lo que debemos vivir y cómo debemos tratar a los demás. Y aquí nos habla de los pastores y de los maestros. Tienen una función, ¿sabes? Es muy importante, tienen funciones muy importantes, pero realmente nosotros debemos estudiar por nosotros mismos. Y aquí nos dice un versículo que parece una poesía: lámpara es a mi pie tu palabra y una lumbrera a mi camino. Es una verdad sagrada que nos señala la palabra de Dios y su importancia para el creyente. Dice, la palabra de Dios hecha carne era Jesús. Siempre conducía a la gente a la palabra escrita. Siempre él hablaba su palabra, pero siempre señalaba lo que estaba escrito. ¿Qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia y qué debemos rechazar cuando el razonamiento filosófico o teológico que debilite nuestra enseñanza con la Biblia? Realmente todo lo debemos poner contra, o sea, todo debemos verificarlo con la Biblia. Eso es lo que debemos hacer. Y aquí me gusta que dice, no debemos limitarnos, debemos expandir esa mente. Heredar la vida eterna. Será la pregunta, ¿cómo debemos heredar la vida eterna? Y en Lucas 10, 27 y 28 sigue con ese relato. Lucas 10. ¿A qué respondiendo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y esa es la manera, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos amar a Dios con todo, no en el espíritu y dejar las emociones por allá, o no en y dejar el cuerpo por allá. Tiene que ser un entero, tiene que ser integral, una adoración íntegra. Y dijo, bien has respondido a esto y vivirás. O sea, el maestro de la ley le dice lo que dice las escrituras, y Jesús le dice, oye, a esto y vivirás. El maestro de la ley había hecho la pregunta y él mismo dio la respuesta. Y entonces este hombre quería seguir entrampando a Jesús y dice, bien has dicho, a esto y vivirá. Para la mayoría de los creyentes, dar la respuesta correcta relacionada con la doctrina de la fe no es tan fácil. El desafío consiste en hacer que lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos. Hay muchos que aunque saben lo suficiente para ser salvos, no perderán porque no obedecieron o sea, hay muchos que saben mucho y se van a perder porque no obedecieron lo que sabían. Eh, El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? En Santiago, hace unos días que yo estaba hablando que hace mucho que las lecciones no hablaban de Santiago. Saben que Martín Lutero no quería saber de Santiago, porque Martín Lutero era por la fe sola y Santiago habla de las obras. Ellos no pudieron, Martín Lutero no pudo encajar Santiago con el enunciado de la fe sola, pero esto tiene una explicación, Santiago 2, 17 al 22.
Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y tú creerás que Dios es uno. Bien ha dicho, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que fe sin obra es muerta. Y fíjense, una cosa no tiene que ver, bueno, una cosa tiene que ver con la otra, pero una cosa no sustituye a la otra realmente. Eh, si amamos a Dios, entonces, fíjense, yo creo en Dios y digo que amo a Dios. ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Fíjense, el amor no es solamente decir te quiero, te amo, es no un sentimiento intelectual. El amor es una acción, es un verbo igual que la fe. Si yo creo en Dios y lo amo, entonces yo voy a leer la palabra de Dios. Yo no puedo decir que yo amo a Dios y no quiero saber lo que Él me dijo, porque en la Biblia es la carta de amor de Dios. Entonces, si yo amo a Dios, yo quiero saber qué Dios me está diciendo en su palabra escrita y yo voy a desear comunicarme con Dios, saber lo que Él me dijo. Si yo amo a Dios, yo voy a orar porque orar es el acto de abrir nuestro corazón como a Dios, como un amigo, es la comunicación que tenemos con Dios, no es la oración que hacemos corriendo para comer o para salir, no, es la oración en que usted habla con Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a guardar su mandamiento y seremos obedientes a su voz con todo su corazón. Si digo que amo a los demás, pero no me preocupo por ellos en la iglesia o lo ignoro sus necesidades, amigo, eso no es amor. Si yo digo que amo a una persona y lo abrazo y al primer momento que tengo me voy por detrás a hablar cosas que esa persona me dijo, eso no es amor, eso es hipocresía. O sea, que el amor tiene una acción, tiene obras. Si yo no me preocupo en la iglesia o lo ignoro sus necesidades cuando puedo ayudar, ¿de qué me sirve la fe? ¿De qué me sirve el amor? ¿Qué amor es ese? El cristianismo no es solamente un conjunto de creencias distintivas, es una forma de vida. Si usted, si un hermano o una hermana está sin ropa y carecen de sustento diario, alguno dice, ven en paz y caliéntate, y no le da lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué le sirve? Esto también lo dice Santiago 2:15 al 16. ¿Saben? Nosotros eh, allá en Puerto Rico, cuando nosotros salíamos a lo que se llama la obra misionera, nosotros siempre hablábamos qué íbamos a hacer. Recuerdo que nosotros nos poníamos de acuerdo por el bien de las personas que no entendían el concepto y decía y enseñábamos que si uno iba a un hogar y veía a una persona que eso pasa y nos pasaba, que tenía hambre, que no había comido durante el día, jamás en la vida le abriéramos la Biblia o nos pusiéramos a orar sin antes satisfacer esa necesidad. Si había que ir a la tienda y comprarle comida, eso se hacía aunque fuera en sábado, porque eso es lo que Jesús hizo. Si una persona estaba en cama, enferma, no vamos a orar por ella y lo vamos a dejar tendido en una cama. Vamos y compramos medicina. Eh, o sea, si es una urgencia, hay que suplir en el momento. Ahora, si hay una persona, si usted va a una casa y la persona, qué sé yo, hay quizás una persona de edad que vivía sola y el patio está eh, con la grama o con la hierba bien alta, el sábado no, pero usted va al otro día el domingo y le hace el patio, le limpia el patio, o si la casa está sucia, le limpia la casa. Si es una gran emergencia, se limpia el sábado y ya. O sea, esa es la obra que eso no es yo te amo no, el amor es hacer cosas. A veces el amor no es solamente, quizás una persona no tiene hambre, quizás una persona tiene todo en la vida, pero necesita a alguien que lo escuche. A veces amor es tú dejar un mensaje y decirle, oye, estoy pensando en ti, estoy orando por ti, todo está bien, necesitas algo, ánimo o lo que sea. Eso es amor realmente. A veces es darle un espaldarazo. Eso es. Fíjese que los otros días yo fui a un mecánico y el mecánico me dice, necesito un abrazo. Yo me quedé como que,
pero, o sea, me tomó de sorpresa porque a mí, yo apenas como lo conocía, pero a mí yo le di el abrazo, ¿qué importa? Eh, a veces es escuchar, a veces son compañeros de trabajo que tienen una carga y necesitan ser escuchados. Todo eso son cosas que no es decir, yo te amo y no, son acciones, no son palabras. Eh, y eso es lo que debemos aprender, que el amor es una acción. Amar a los demás como uno mismo. Y aquí nos dice que si uno no se ama a uno mismo, ¿qué va a amar al otro? En Mateo 22:37 al 40, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende la ley y los profetas. O sea, los primeros 4 mandamientos hablan de cómo amamos a Dios. Fíjense, no dice de amar a Dios, sino cómo amamos a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Amamos a Dios no arrodillar, no adorando a otras imágenes. Amamos a Dios guardando el 4.º mandamiento, reposando el 4.º mandamiento. De esa manera amamos a Dios y vemos los otros 6 mandamientos, cómo amamos al prójimo. Amamos al prójimo honrando a los padres y la madre. Amamos al prójimo no robando, no matando. O sea, cómo, primero, cómo amamos a Dios, cómo amamos al prójimo. Entonces nos dice, el amor es el fundamento. Esta cita se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 30. El amor es el fundamento del gobierno de Dios en el cielo y la tierra y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo el amor puede mantener estable el gobierno de Dios en los cielos y en la tierra y debe ser el fundamento del carácter de cristiano. Ese es el fundamento. Solo puede habilitarlo para resistir la prueba y las tentaciones. Y fíjense que pruebas y tentaciones, aprovecho para aclarar esto, no es lo mismo. Las pruebas son las que Dios vamos a decir, pone o hace pasar al creyente para probar su fe, como lo hizo con Abraham cuando le pidió sacrificar a su hijo, o cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, o la que permitió que el enemigo tocara a Lot a Lot, no a Job, para probarlo. Tentaciones son lo que el enemigo quiso hacer con Jesús en el desierto. Claro, Jesús era un ser inmaculado sin pecado y por eso no pudo tentar, pero nosotros nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios prueba, Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él no tiene el mal dentro de sí. Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia, cuando lo que está dentro es atraído y seducido por el enemigo. O sea, nosotros adentro tenemos una carnada y cuando el enemigo, o sea, tenemos algo diferente y cuando el enemigo tira la carnada, lo que está adentro lo agarra. Esa es la tentación. El antídoto para la tentación es tener el corazón rebosante del amor de Dios, es vaciarnos del yo, es vaciarnos de todas esas cosas malignas y dejar que el amor de Dios entre en nuestro corazón. Aquí lo dice, el amor es el antídoto contra la tentación, el amor de Dios, el amor ágape. Eh, en 1 Corintios 13, Pablo declara que puedo tener gran conocimiento, puedo hacer grandes obras, que nada de eso es incorrecto, todo eso es correcto y se debe tener. Pero todo eso debe ser motivado en el amor, porque si yo tengo todo eso, incluso fe y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como bronce o címbalo que retiñe. Elena G. de White dice, fíjate en los que dice acerca de lo que solo en el amor pueden las personas permanecer firmes y soportar la tentación. ¿De qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obra, sino expresión de fe
O sea, si yo amo a Dios, si yo digo que amo a Dios, entonces yo hago las cosas que Él no hace. O sea, las obras se hacen por agradecimiento, eh, por la salvación. Cuando Dios nos da su salvación, entonces en agradecimiento nosotros obramos por fe. En la parte del jueves nos dice la historia del buen samaritano hoy. Vamos a traer la historia hoy. Fíjense que cuando este hombre vino para entrampar a Jesús y le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él le preguntó, ¿quién es tu prójimo? Y Jesús le hizo una pregunta complementaria. O sea, el doctor de la ley, para presumir de su conocimiento, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Él sabía quién era su prójimo, pero le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le hace una historia bien interesante. Fíjense que los samaritanos y los judíos eran archienemigos. Samaria era la capital de Israel o el reino del norte. Cuando Asiria conquista a Israel o sea, lleva todo el mundo al cautiverio, trae gente y pobla a Samaria. Estos eran los samaritanos, eran paganos que residían en territorio israelí. Ellos conocieron al Señor vagamente, a Dios, pero no eran iguales, o sea, estos eran enemigos. Y entonces Jesús utiliza en su historia a su hecho enemigo y dice que un hombre fue robado y dejado por muerto. Vino el maestro de un sacerdote, o sea, el jefe espiritual, y tenía mucha prisa y no lo ayudó. Vino un levita y por no contaminarse no lo ayudó. Entonces viene este samaritano y lo ayuda, le cura sus heridas, lo lleva a una posada, se queda con él, luego se va y le dice al mesonero, cuídame este hombre y yo te pagaré. Y Jesús le pregunta, ¿cuál es su prójimo? Fíjense que el prójimo no es no es su conciudadano, no, no es el sacerdote o el levita, es la persona eh, diferente en él, en nacionalidad, en creencias religiosas, era su enemigo y el enemigo se vuelve en el prójimo porque él fue que lo ayudó. O sea, él puso a este hombre en jaque mate. Es cierto que a veces, y ahora trayendo esta historia, le va a hablar fuerte aquí a alguna gente, dice, hay personas a nuestro alrededor que han recibido un trato injusto. Claro que sí. Trate usted de no ser el que da el trato injusto. Hicimos lo posible para ayudarlas. O sea, cuando usted ve que alguien está recibiendo un trato injusto, que usted hace? Cierra los ojos y dice que el Señor resuelva o interviene. Fíjese que usted debe intervenir, es su responsabilidad. No se debe guardar la paz a a expensa de ver el trato injusto hacia una persona. Usted debe hablar y si es posible debe interceder por esa persona. Eso es el mandato que hace Dios. Eso de, vamos a que Dios lo resuelva, no. Esas cosas se deben resolverse en cualquier lugar. ¿Sabe? El que es líder en alguna comunidad, sea escuela, sea trabajo, sea iglesia, debe mantener un ambiente seguro para las personas que están ahí. Y eso, el trato injusto no debe ser. Debe resolverse esa cosa. Hicimos lo posible para ayudarla cuando vimos un trato injusto. Esa es una pregunta para pensar. Es cierto que a veces los pastores, los ancianos y los miembros de la iglesia no ayudan a quienes lo necesitan. Fíjese, yo estoy aprendiendo a hacer algo, a no tener expectativas con nadie y a no ver lo que el otro está haciendo. Fíjese, hágalo usted. Lo que usted pueda, hágalo. Fíjense que al final, por la única persona que Dios le va a pedir cuenta es por usted mismo. La salvación es individual.
Haga todo lo que usted esté a su alcance y que los demás hagan lo que puedan según lo que quieren. Saben, no muchas personas, cada quien da lo que tiene. Eso es algo que yo estoy aprendiendo también. Cada cual da lo que tiene. Hay personas que no tienen para dar, así que no se le puede pedir que den. Usted, si tiene para dar, pídele a Dios que le dé y usted da de acuerdo a su capacidad. Los demás, allá ellos con su Dios, sea un pastor, sea un anciano, sea cualquier líder, sea el presidente, sea los maestros, sea su jefe, sea quien sea. Usted haga usted el bien, haga usted lo que dicta su corazón. A veces las personas de otra fe pueden ser muy amables con la gente de la comunidad, o sea, más amables que lo de nuestra propia comunidad. Nosotros quizás hablamos de ser amable y no suplimos ciertas necesidades. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tener a mano ayudar a los necesitados. Jesús concluyó la historia del buen samaritano, quien de los tres era realmente el prójimo que ayudaba, y la pregunta ¿quién es mi prójimo? La pregunta fue el que lo ayudó. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a nuestra propia iglesia, a nuestra propia fe, a nuestra propia etnia, a nuestra propia cultura. No, a veces es una persona totalmente diferente que da la mano amiga cuando hay necesidad. No tiene que ver con cuestiones de nuestra raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesite nuestra ayuda independiente de todo lo anterior. Nuestro prójimo es toda alma que esté herida y magullada por el adversario. Nosotros es todo aquel que pertenece a Dios. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Elena G. de White, perdón, el deseo de toda la gente, la página 464. Y aquí nos dice, comienza a orar diariamente por quien sea diferente a ti, incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Haz una lista por lo menos de 3 nombres que conocidos no adventistas identifica sus necesidades. Y aquí dice, mira, a veces uno piensa que la necesidad nada más es física, a veces la necesidad emocional. Una necesidad emocional a veces una persona que necesita a alguien con quien hablar, una persona que necesita a alguien que sea discreta, a quien confiarle algún peso que está en su corazón o simplemente hablar. A mí me ha tocado escuchar personas que yo ni conozco. Yo estoy ahí, comienzan a hablar. A veces hablan en un idioma que yo no entiendo 100%, pero yo le pongo atención y con eso ellos se dan más que satisfechos. Eso es suplir necesidades emocionales. A veces es hacerle así, a veces es decirle, oye, ánimo. A veces es decir, oye, tú hiciste eso muy bien. A veces es decirle, oye, muchas gracias. A veces es decirle, me alegra verte. A veces es decirle cualquier palabra de bondad. Fíjense que hace mucho tiempo, en estos días me vino a la mente, no sé por qué, hay una página que uno tiene una membresía y uno puede acceder a unas tarjetas hermosas online. Yo a todos mis contactos, cada vez que cumplían años, yo escogía esa tarjeta, le escribía un mensaje y se lo enviaba. Eso era, no sé por qué en algún momento dejé de hacerlo, pero yo duré mucho tiempo haciendo eso. Eh, y la gente se sentía bien. Algunos agradecían, otros no. Sepa que el agradecimiento tiene que ver con la persona. Hay personas que no tienen eso. Hay personas que no tienen eso de ser agradecido. Hay personas que uno hace cualquier cosita por ellos y eso es un mundo para ellos. Y uno no debe hacerlo tampoco porque le agradezca. Pero eso depende de la persona. Vuelvo y digo, nunca le pidas a una persona algo que no tiene, porque si tú le pides que te dé algo que no tiene, el culpable es uno por pedirle a una persona que no tiene que te dé algo. Y eso no es simplemente a veces son estos gestos, no saben cómo hacerlo o no están acostumbrados a hacerlo. Es algo que yo estoy aprendiendo también. Y esas son las cosas que hacen la diferencia, ese son el trato emocional.
cuando son físicas, realmente son comida, qué sé yo, techo, a veces abrigo, a veces que lo lleven a algún lugar, a veces si es social, a veces que usted pasa un tiempo con ellos, lo saca a pasear, o no sé, esos son, o sea, esas son las necesidades, que no solamente son las físicas, hay de otra índole y son muy fáciles de suplir algunas de ellas. Ya para concluir, dice, hay muchas personas hambrientas y no solamente de pan, hay personas que son hambrientas espiritualmente. Eso sería muy bueno. Eh, hay personas necesitadas, hay otras que son maltratadas en todos los índoles, en el ambiente en que se desarrollan violencia física. Fíjese, yo trato, no tengo otro foro de alzar la voz, pero ustedes me ven hablando sobre esta cosa, no es porque me pasa a mí, sino porque yo sé que hay personas que pasan por esas situaciones y uno no debe quedarse callado. Esas cosas hay que hablarlas para que quizás la persona, si no sepa, pueda buscar ayuda. En nuestro mundo actual, tú puedes hacer tu aporte, aunque parezca pequeño, no vamos a resolver todos los problemas del mundo antes que Jesús vuelva. No hemos sido llamados a esto, pero hasta en este momento nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida. ¿Sabe? Yo siempre hablo de mi pasado, lo digo porque no quiero exponerme en las redes, esto no, esto es, a veces puede ser peligroso, pero eh, yo descubrí saben que la gente que son usuarias de droga, ellos piden en la calle, pero muchas veces ese dinero ellos no lo usan para comer comida. ¿Por qué? Porque esta gente son enfermas y ellos lo usan es para comprar su medicina, que es la droga. Y en las tardes, a veces yo me lo encontraba en lugares pidiendo comida. So, yo lo que hacía era a uno, quizá a uno, a veces no podía hacer muchos, lo llevaba a un fast food para que comprara comida. So, a mí se me ocurrió y comenté con algunas personas y comenzamos a hacer sándwiches y después que despedíamos el sábado, no íbamos tras ellos a llevarles sándwiches y comida. A veces teníamos que entrar en lugares que no eran muy buenos de noche, pero era una necesidad que vimos y había que suplirla. Eso es un ejemplo de cómo suplir ciertas necesidades. Eh, a veces a estas personas maltratadas se les puede dar la información de lugares donde ellos pueden ir y encontrar refugio. Hay números para eso. Eh, hay personas necesitadas de todo, en todos los sentidos. Vuelvo y digo, física, emocional y cosas. Hay que ayudarlo a buscar ayuda si usted no se la puede dar. Eh, Dice, pero hasta entonces nuestro trabajo puede ser tan básico como ayudar a algún conocido que no tenga suficiente comida o un miembro de la iglesia que se enfrenta a una injusticia, ¿sabe? Otra vez, ante la injusticia nosotros no debemos quedarnos callados. Realmente eso, cuando uno se hace ante una injusticia se queda callado, uno se vuelve cómplice de esa injusticia. Jesús no se quedaba callado. Dice incluso la intolerancia, cuando hay intolerancia ante ciertos grupos, hacia ciertas minorías, ya sea raciales o otro tipo de minorías, continúa siendo un programa real en nuestra vida actual. La religión pura y sin mancha delante del Padre está visitar a los huérfanos, a la viuda, a las tribulaciones, guardarse de este mundo. Las buenas nuevas son los frutos de Cristo, quienes produzcamos palabras amables, hechos generosos, de tierna consideración por los padres, los necesitados, los afligidos, cuando los corazones simpatizan con otros corazones, abrumados por el desánimo y el pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da bienvenida al extranjero para que se ocupe un lugar en la casa, no solamente en la casa, sino en el corazón, cuando usted, como le digo, se hace parte de esa persona y quizás está solo y usted se vuelve su familia, ¿sabe? Yo viajé en algunos lugares y mucha gente me dio hospedaje
Mucha gente no solamente así me abrió la puerta de su casa, sino en su corazón. Fui a iglesias y realmente eh, me abrieron también la puerta de su iglesia y de su esposa, o sea, y en retribución, yo aprendí a hacer lo mismo en retribución, porque extranjero fuiste, pues cuando tú ves algo así, lo haces en la medida de lo posible. Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el pesar, cuando uno ve a una persona desanimada y le da palabras de aliento, fíjense, este es el área emocional. Cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, cuando se da la bienvenida al extranjero, eh, y un acorde parecido resuena en los cielos. Todo acto de justicia y misericordia y benevolencia produce melodías en el cielo. Y vuelvo y digo, para hacer esta cosa hay que tener amor para dar, porque muchas veces esa gente ni las gracias te van a dar. Si tú no puedes darlo esperando que te den las gracias. Vuelvo y digo, hay personas que no tienen eso. So, tú tienes que darlo sin esperar nada a cambio. Otros te van a poner en el tercer cielo, realmente me ha pasado. Realmente eh, es increíble la forma en que agradecen, que ven ese gesto. Nosotros debemos aprender a tener empatía. Fíjense, empatía no simplemente es porque yo pasé por esa situación. A veces empatía es ser sensible a la necesidad de otro, a ser sensible a dar palabras de ánimo, a dar palabras de esperanza, a abrir, como le digo, la puerta de nuestro, no de nuestro hogar, sino también de nuestro corazón, a ver más allá de lo que vemos. Eh, Vuelvo y digo, hay personas que no tienen necesidades materiales, pero tienen necesidades de algo más y eso hay que verlo. Fíjese, aquí hay muchas personas ancianas que están en asilo, están solos y si uno le da una flor o le escribe una tarjeta, está haciendo algo muy bonito por ellos. Si usted lo escucha, si usted le da su atención, esas son cosas que realmente tocan el alma. Todo acto misericordioso realizado en favor de los necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiesen hecho a Jesús. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Cuando socorréis al pobre, simpatizáis, y yo diría empatizáis, como si con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del huérfano, entabláis relaciones más estrechas con Jesús. Esto está en Testimonio para la Iglesia, tomó página 24. O sea, Dios nos está pidiendo, el Señor Jesús nos está pidiendo que seamos como Él, que lo imitemos en eso. Nuestro prójimo es el que lo necesite. Y realmente para ayudar al prójimo solamente necesitas ser uno, no se necesitan muchas cosas. Eh, bueno, creo que esto es una lección bastante práctica, que Dios nos ayude a ponerla en obra y práctica, vuelvo y digo, valga la redundancia, a realmente aprendimos esta semana quién es nuestro prójimo. A veces no es de nuestra raza, ni no es nuestra cultura, ni de nuestra religión. A veces es alguien de afuera. Aprendimos a que no ver lo que el otro está haciendo, a no tener expectativas en el otro, sino hacer lo que Dios nos pidió nosotros sin esperar que alguien más lo haga. Realmente estamos viviendo en una etapa última de nuestro mundo y realmente eh, debemos suplir esas necesidades, quizás tomar nosotros la iniciativa y hacerlo, no esperar por nadie más. Eh, Sin más, me despido esperando que esta lección haya sido de mucha bendición, como lo fue para mí. En mi mente están surgiendo cosas que quizás debo implementar. Eh, y esperamos realmente que nosotros seamos llenos del amor de Dios para poderlo dar a todo aquel que lo necesita, porque realmente hay mucha necesidad de eso. Eh, Antes de terminar, vamos a orar. Oremos. Señor, gracias porque en tu infinita y misericordia, en tu infinita amor y sabiduría, tú nos provees
de estas lecciones que son tan prácticas, Señor. Eh, Nos da idea de cómo suplir las necesidades del prójimo. Nos ayuda a poner los ojos en ti, no poner los ojos en los demás, hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te pedimos que llene nuestro corazón de tu amor, que nos vacíe primero del yo, porque si nos vemos a nosotros mismos, a veces vemos al otro vemos los defectos en el otro, pero no vemos al otro para ayudarlo. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a que seamos limpiados, purificados. Ayúdanos a imitarte en esas cosas que tú hiciste de ayudar al prójimo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante por fe, pero que esa fe se traduce en obras. Ayúdanos, Señor, a sentir alegría, agradecimiento por la salvación y obrar en consecuencia. Señor, bendice a cada persona que nos ve, que ellos puedan ser bendecidos por ti, que sus necesidades en todas las índoles sean suplidas, Señor, y que ellos puedan ser cobijados bajo tus alas en esta semana y siempre. Te pedimos todo esto no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.